Es momento de conocer a la criatura por excelencia en las películas de terror, ese ser que ha tenido tanto alcance con el paso de los años que ha logrado tener su propio género cinematográfico, llamado el género Z. Estoy hablando por supuesto de los zombies y todo lo que hay alrededor de estos. A lo largo de este video descubriremos su origen no solo en el cine, sino a través de las diversas culturas, quienes han mencionado a un ser con características similares y de las cuales el cine ha tomado inspiración para crear este aterrador personaje. Indagaré al respecto de qué es lo que hacen los zombies que nos atraigan de manera tan magnética y cómo estos han evolucionado a lo largo de los años. Comenzaremos desde sus oscuras raíces en la mitología haitiana hasta los apocalipsis modernos en películas y videojuegos. Quizás sea por la fascinación innata que tenemos los seres humanos acerca del más allá, lo que nos ha hecho acercarnos cada vez más a este personaje, pues su capacidad de volver del otro lado y caminar entre nosotros nos ha hecho cuestionarnos, ¿acaso este ser sigue siendo el mismo en esencia o se ha transformado en algo más? En cuanto a su origen, se cree que la palabra zombie proviene de África Occidental, específicamente de la palabra zumbi, lo que significa cuerpo, aunque para muchos otros se deriva de la palabra zambi, lo que significa espíritu de una persona sin vida en el lenguaje bantu. Debemos recordar que en estas regiones era muy común la esclavitud, pues ahí se encontraban traficantes europeos que buscaban trabajadores para sus plantaciones. Estos, al salir de su país de origen y llegar a nuevos territorios, llevaron consigo sus creencias y sus tradiciones. De aquí que surgiera la mezcla de pensamientos entre el vudú y el cristianismo, religión que predominaba en ese momento en Europa. Se cree que el zombie que conocemos actualmente, ese que vuelve de entre las tumbas, tiene sus raíces principalmente en la idea del abuco, o médico brujo, quien puede manipular a sus víctimas haciendo que estos parezcan estar sin vida, todo por medio de hechizos y brujería, de manera que obtiene la capacidad de manipularlo a su voluntad, logrando que éste pueda hacer todo lo que se le ordene. Estas creencias pronto llegaron a Occidente, y con el paso de los años no tardaron en popularizarse en todo el mundo. Sin embargo, no fue hasta que la cultura pop, por medio de películas y revistas, que estos icónicos personajes lograron salir a la luz, y convertirse en una moda que ha durado a través de muchas generaciones. Si bien la aparición de los zombies se ha registrado en el cine desde la década de los 30, con la aparición de películas como White Zombie o La Noche de los Muertos Vivientes, películas en las que podemos ver a estos personajes con las características más emblemáticas que conocemos hoy en día. Sin embargo, fue mucho antes, por medio de un artículo de un periodista que relataba sus viajes a Haití, cuando la imagen de un hombre que camina lento y torpemente dio sus primeros orígenes. En este artículo publicado en los años 20, titulado La Isla Mágica, el hombre narraba cómo los trabajadores tenían que aguantar jornadas de trabajo que los llevaban al límite, y que hasta cierto punto los hacía parecer personas sin alma ni motivación, moviéndose solamente por la fuerza de voluntad, lo que posteriormente daría origen al término zombie, acreditándose de esta manera el término a este artículo. Si bien todo esto de los zombies es para nosotros hoy en día más bien un tema de ficción y cuentos, debemos recordar que en aquellos años esa idea no era del todo una fantasía, pues existía un gran número de creyentes que no solo apoyaban estas ideas, sino que además aseguraban haber visto a uno de estos seres con sus propios ojos. En cuanto a sus características físicas, suelen describirse generalmente de la siguiente manera: un aspecto demacrado y cadavérico, normalmente representados de color gris o verde, todo ello debido a que se pretende mostrar la descomposición física que está sufriendo el zombie. Otra característica, y la cual es una regla no escrita, es el caminar lento y tambaleante que estos seres suelen llevar al andar, esto con la intención de dar la sensación del deterioro físico y mental. Con respecto a esto es importante aclarar que hay una excepción a la regla, pues muchas veces se busca añadir más peligrosidad a estos personajes, otorgándoles la capacidad de andar bien y en algunos casos la capacidad de correr a gran velocidad. Algo importante y sumamente esencial entre los zombies es su falta de comunicación, al menos de manera verbal, por lo que usualmente podemos verlos comunicarse por medio de gruñidos o sonidos guturales. Sin embargo, no debemos confundirnos con que esto sea una cualidad de torpeza, pues en muchas ocasiones, a pesar de esta falta de comunicación, logran hacer hazañas sumamente complejas. Por último y no menos importante, no podemos olvidar su voraz apetito por la carne humana, principalmente por los cerebros. Esto, sumado a su gran resistencia a los ataques físicos, los vuelve en muchas ocasiones seres sumamente peligrosos para los seres humanos. A diferencia del zombie original del vudú, el zombie de la cultura popular usualmente tiene su origen debido a dos factores muy importantes: el contagio o la infección. En algunos casos, el contacto directo, que comúnmente suele ser a raíz de una mordida de un zombie, es la pieza que da inicio a la transmisión de la infección, mientras que en otros casos se propaga por enfermedades en el aire o en los alimentos. Ahora que ya tienes una idea más clara de lo que son estas criaturas y de su origen, es momento de describirte algunos de los tipos de zombies, y con ellos sus principales características que los ha hecho diferenciarse de los demás.
Zombies tradicionales. Estos son los zombies que tienen sus raíces como vimos anteriormente en la mitología vudú. Sin embargo, en la cultura popular, estos han evolucionado hasta convertirse en el concepto que conocemos actualmente, por lo que lo único que quedó de su esencia radica en el hecho de que estos seres son resucitados. Sin embargo, en este caso no son controlados por alguien más, sino que son ellos mismos quienes deciden sus propias acciones. Estos zombies mantienen las características más importantes y esenciales que los vuelven la imagen clásica por excelencia: un estado físico demacrado, un caminar lento y torpe, y la incapacidad de poder comunicarse con los demás de manera verbal. El ejemplo más clásico que tenemos de estos seres lo encontramos en la película Night of the Living Dead, donde podemos ver cómo todas estas características se combinan y dan origen al zombie. Sin embargo, fue la película White Zombie, con un concepto más apegado al zombie vudú, la que dio origen cinematográficamente a la figura del zombie. Actualmente el ejemplo más popular y también de los más recientes es el que tenemos con la serie The Walking Dead, la cual nos plantea un mundo posapocalíptico lleno de estos seres, representados de una manera muy similar a lo que hicieron las primeras adaptaciones. Antes que todo, debo aclarar que esta lista está formada con zombies que, si bien en esencia son muy similares, ya que todos vienen de un origen muy parecido, la diferencia entre cada puesto radica en esa cualidad o característica que los hace únicos. Habiendo dicho esto, no queda más que seguir con esta lista. Zombies rápidos. Como su nombre lo indica, esta es la clase de zombies que cuentan con la habilidad de correr grandes distancias solamente corriendo, por lo que su peligrosidad se incrementa en muchas ocasiones, volviéndolos más aterradores, ya que alejarse de ellos se convierte en una tarea muy complicada. Se cree que quien dio inicio a estos nuevos zombies fue la película 28 días después, en la que podemos ver cómo estos personajes representan un peligro ya no solo por su resistencia física y su aspecto, sino que ahora además estos pueden alcanzarte fácilmente si estás desprevenido. La característica más importante y la cual los diferencia del resto es su velocidad y agilidad para moverse. A menudo se les puede ver corriendo con gran agilidad, incluso en ciertas ocasiones contando con la capacidad para saltar muros y entrar por las ventanas. Si bien es cierto que la película 28 días después fue quien popularizó este tipo de zombies, este no es el único lugar donde han aparecido este tipo de zombies. Una película en la que también pudimos ver este tipo de zombies fue la película Guerra Mundial Z. Aquí los zombies no solo sorprenden por su gran velocidad, sino además por la rapidez con la que estos logran propagar la infección. Más recientemente tuvimos la oportunidad de ver a este tipo de zombies en la película surcoreana Train to Busan, en la cual vimos una lucha por la supervivencia no solo contra estos seres que avanzan a gran velocidad, sino que además todo ocurre en un lugar tan reducido como lo pueden ser los vagones de tren, sumándole de esta manera más tensión y terror a la plaga. Es verdad que también existen adaptaciones de estos seres en lugares tan importantes como lo son los videojuegos. Sin embargo, he decidido hacer un apartado especial para ellos, así que no te desesperes, pues estos también tendrán su merecido lugar en este video. Zombies inteligentes. Aquí quizá parezca que el concepto de los zombies pierde su esencia, pues parte importante de su ser radica en su torpeza. Sin embargo, esto no es así. El término zombie inteligente se utiliza más bien para definir a alguien que es capaz de usar herramientas y controlar las masas, por lo que su inteligencia aún puede quedar en tela de juicio. Sin embargo, a pesar de todo esto, ellos sí cuentan con esa habilidad extra que les permite tener una ventaja sobre los demás. El ejemplo más claro lo podemos ver en la película Land of the Dead, en la cual los zombies muestran un cierto grado de inteligencia, pues ellos logran plantear una estrategia para atacar y utilizar herramientas que tienen a la mano. Un ejemplo más que ya di anteriormente, pero que puede encajar perfectamente también en esta categoría, son los zombies de The Walking Dead, pues estos con el paso del tiempo logran desarrollar sus habilidades y de cierto modo recordar comportamientos que tenían cuando eran humanos, demostrando así un grado de inteligencia. Pasemos ahora con un conjunto de zombies que han tenido ciertas apariciones especiales, pero que sin embargo no han logrado crear su propio camino. Es por ello que ellos se quedaron aquí, en el mismo lugar. Menciones especiales. Comencemos por una variante que ha tenido un amplio espectro en representaciones, aunque aún hoy en día sin un origen del todo claro. Son una mezcla entre la ciencia ficción y el horror, enfocándose específicamente en el espacio exterior. Esta es la idea de los zombies espaciales, cuyo origen surge en su mayoría fuera de nuestro planeta, contando con características como lo son una serie de mutaciones físicas que los vuelven casi irreconocibles y una infección proveniente de fuera del espacio exterior. En el contexto más actual, y con la tecnología avanzando a pasos gigantescos, se ha creado una fusión entre el horror y la tecnología, explorando la idea de cómo esta y la inteligencia artificial pueden influir más allá de la vida, creando individuos que son controlados por sistemas cibernéticos, logrando así manipularlos a su antojo, algo así como el origen de los zombies vudú controlados por los brujos. Como te has dado cuenta, el concepto de los zombies ha cambiado durante los años, sin embargo al mismo tiempo ha logrado mantener su esencia tan característica. Pero no solo el cine ha logrado darnos representaciones emblemáticas de estos seres, los videojuegos también han sido un factor importante en su relevancia. Es por ello que aquí te traigo una lista de videojuegos emblemáticos que lograron crear su propio universo de zombies. No puedo dejar de mencionar al videojuego que ha sido pilar en el género de los zombies. Me refiero por supuesto al inigualable Resident Evil, juego que puso la mira en estos icónicos personajes, y que logró crear a partir de ello un subgénero en los videojuegos, todo basado en estos aterradores personajes.
Un juego más que se ha vuelto casi de culto es Left 4 Dead, quien supo traer a estos personajes y agregarles características únicas, haciendo que cada uno de ellos tuviera su propia historia e identidad. Con este otro videojuego podemos dar un ejemplo de lo que los zombies cibernéticos pueden llegar a ser. Evil Within nos plantea la idea de estos seres transformándose dentro de un nuevo universo, en el que siguen manteniendo las características esenciales de los zombies. Un ejemplo más de las categorías que tuvimos anteriormente lo podemos ver reflejado en el videojuego Dead Space, el cual nos plantea la idea de zombies espaciales, algo único y que no se había hecho hasta ese momento. Para finalizar tenemos uno de los videojuegos más recientes, y uno que se ha convertido en un clásico instantáneo desde su lanzamiento. Me refiero a The Last of Us, quien con una narrativa acerca de un mundo post-apocalíptico nos muestra una versión de los zombies sumamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, revitalizando el género con un aire fresco y renovado. Sin duda alguna el mundo de los zombies es un terreno tan vasto que un solo video no alcanza para resumir toda su importancia. Espero que con este video tengas una idea más clara de este personaje y cómo este ha evolucionado con el paso de los años, dejando detrás un sinfín de material, basado siempre en un mismo personaje, los zombies. Si este video te gustó, agradecería mucho que lo compartas con más personas, ya que de esta manera podemos hacer que el canal siga creciendo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Recuerda que este no es solo un canal, sino más bien un refugio para los amantes del terror. Me despido desde la cripta. Hasta la próxima.